Yo en esa primera etapa pensaba que esto de emprender y que era una empresa, pues sonaba bonito, ¿no? Pero claro, de pensar que vas a emprender a hacerlo, ¿no? Hay un salto bastante grande. Y yo creo que cuando te cruzas con una idea que no te quitas de la cabeza es cuando un poco nace ese punto emprendedor, ¿no? Y para mí, cuando en Estados Unidos fui a MIT en 2008 y empecé bueno, pues en un ambiente pues muy estimulante y a ver compañeros, ¿no? Que lo que querían también era montar una empresa y empezamos, bueno, a dar vuelta a distintas ideas. Al final terminas creando empresas de cosas que entiendes y que resuenan contigo, ¿no? Y en mi caso, yo a veces digo esto de que soy un poco emprendedor bobo, porque tengo que sufrir las cosas en primera persona para ver que hay una oportunidad y una solución, ¿no? Yo creo que al final esa es la primera regla casi de emprender, ¿no? Que realmente alguien tenga una solución, que tú puedas dar solución y que encima a ti te importe ese espacio, ¿no? Esos productos, servicios. Y fue en 2009 cuando fundé mi primera empresa. En ese momento se llamaba Peer Transfer. Casi desde la ingenuidad y la ignorancia, pero las ganas de hacer. En ese momento tenía 26 años. Y para mí, pues bueno, ese fue el punto de realmente ponerte a prueba como emprendedor, ¿no? Y es verdad que te das cuenta de todo lo que no sabes, ¿no? Y posiblemente que tienes que aprender por el camino y lo que, bueno, muchas veces de manera autodidacta vas aprendiendo por el camino. Y yo cuando creé esta empresa casi la creé a caballo entre Valencia y Boston. Es decir, yo ya estaba terminando, bueno, realmente la fundé cuando estaba entre los 2 años del máster. La estuve trabajando ese último año del máster bueno, entramos en un espacio de coworking allí y la primera oficina propia que tuvimos realmente fue en Valencia. Entonces, teníamos un poco las dos cabezas también. Con mi aspiración también no era simplemente que esto fuera una empresa americana y ya está y quedarme, ¿no? Sino realmente que tuviera una presencia y un componente español muy importante. Y fue una experiencia fascinante, ¿no? O sea, yo creo que esto de emprender es lanzarte y ver, bueno, las primeras montañas y cuando subes esa primera montañita ves las siguientes. A veces salen las cosas bien y a veces no, y es un camino, ¿no? Y a veces no es solo cada paso, sino esa tendencia, ¿no? Si estás yendo en el camino que tú quieres. Emprender es la oportunidad de transformar nuestro entorno de manera de la forma en que a nosotros nos importa. Pero creo que como la vida, ¿no? O sea, la vida yo creo que igual, ¿no? Cuando estamos al calor de nuestro hogar, ¿no? En nuestra juventud, la vida parece muy sencilla. Bueno, no hay muchas complicaciones que después van surgiendo, ¿no? Y yo creo que cuando te expones a la vida misma, te das cuenta que al final tienes subidas porque has tenido bajadas. Y yo creo que emprender se relaciona con eso. Es decir, cada día, ¿no? Vas a hacer muchas cosas que igual no es lo que más te motivan o lo que más ilusión te hacen, pero cada día también tienes esos pequeños regalos, que cada uno tiene sus puntos de motivación, ¿no? de satisfacción, y son los que te da, y yo creo que los dos van unidos. Yo lo fundé en 2009, lo estuve liderando prácticamente 4 años como CEO. La empresa se convirtió ya en líder global en pagos en el sector educativo. Y yo creo que para mí, como primera experiencia, me di cuenta que la verdad es que desde la ingenuidad, ¿no? Pero la determinación, puedes perseguir retos que te inquietan, pero que también liderando un proyecto iba a poder perseguir un problema, ¿no? Y que con esta experiencia, que sorprendentemente, ¿no? Pues había salido bien, a mí igual se me cayeron un poco las asunciones de que es posible y que no es posible. Y que al final un equipo motivado, que es capaz de contagiar, ¿no? Igual la energía, ¿no? Y la pasión, que yo diría posiblemente es el arma secreto de los emprendedores, ¿no? Y al final terminas liando a gente, ¿no? Que inicialmente ni hubieras pensado. Yo creo que para mí se me abrió un poco la reflexión de, bueno, primero, lógicamente, la empresa ya tenía una cierta inercia, ¿no? Muy positiva en cuanto al equipo, los inversores, la atracción, etcétera. Y al final, ¿cuál era mi papel, ¿no? Mi adicionalidad en esa fase de la empresa, a la vez que igual yo aspiraba a orientar mi trabajo hacia otro tipo de retos sociales o ambientales, y además donde necesariamente
no igual fuera el CEO con un proyecto, sino más bien crear una plataforma que permitiera a través del talento y la coinversión multiplicar el impacto y realmente ser catalítico en la resolución de retos sociales y ambientales. Y así es como nace Zubi. Pues en el año 2014, en esa reflexión, ¿no?, de cuál es igual mi segunda etapa, ¿no? Sí, bueno, igual ya hablamos, ese sería como el tercer capítulo, ¿no? Igual el primer capítulo era pre-emprender, el primer capítulo fue emprender con Peer Transfer, que después se llamó Flywire, y el siguiente capítulo, Zubi, ¿no? El camino de Zubi. Entonces, yo al final, viniendo de emprender, ¿no?, lo que me sentía es, bueno, igual con las herramientas de crear una empresa, de poder crear empresas o ayudar a crear empresas, más bien como cofundador, no necesariamente como CEO, y que persiguieran el resolver retos sociales o ambientales. Es decir, y pensando en la sostenibilidad no desde la moralidad de qué es bueno o no es bueno, sino también desde la oportunidad, ¿no? Desde que creo que se pueden crear empresas, ¿no?, exitosas, potentes, que sin renunciar a la rentabilidad financiera pueden realmente crear valor social o ambiental. Y cuando estamos hablando de esos retos, pues podemos hablar de retos muy amplios, ¿no? Si pensamos retos ambientales como el cambio climático, la biodiversidad, generar una economía más circular, pero también retos sociales, ¿no?, como la prosperidad compartida, ¿no?, inclusión social, educación, salud. Y eso es un poco lo que yo decidí, ¿no?, en ese momento, con 30 y pocos años, ¿no?, que quería dedicar mi vida. Y entonces en ese momento, en 2014, Zubi, en ese momento se llamaba Zubi Labs, nace como, bueno, con esa misión de crear empresas para un futuro mejor. De nuevo, mirando un poco a qué cosas me inquietaban a mí en ese momento, yo había hecho algunas inversiones también como angel en algunas empresas. Solaris Off-Grid fue la primera, que por ejemplo pues, se dedicaba a, bueno, cómo dar soluciones de energía a la base de la pirámide en África, ¿no? Y me abrió un poco la mente. Eso fue una gran influencia. También fue Social Nest, la fundación Social Nest, que bueno, se creó por Margarita ya prácticamente simultáneamente a cuando yo fundaba Peer Transfer, y también fue una gran influencia de cara a pensar en la empresa como un instrumento mucho más allá de generar una rentabilidad económica, sino realmente como un instrumento para resolver problemas sociales o ambientales. Y el primer proyecto de Zubi realmente fue un colegio, que es Imagine Montessori School, que todavía, ¿no?, después de 8 años, sigue funcionando, tiene 400 niños a día de hoy. Y fue como resultado bueno, de pensar en qué tipo de colegio me hubiera gustado ir a mí y qué querría para mis hijos, ¿no? Una educación pues, mucho más guiada por los intereses y motivaciones de cada niño. A partir de ahí, cuando empezamos a ver qué sucede alrededor de un colegio, la comunidad que se forma, ¿no?, y incluso, digamos, en el plano más de sostenibilidad urbana, de cómo la gente se organiza la vida, dónde la gente vive en función de dónde trabaja, dónde tiene el colegio. En ese camino, digamos, porque inicialmente dentro de Imagine yo me encargué de buscar la ampliación de las instalaciones del colegio, dedicando tiempo a los retos de las ciudades, me di cuenta bueno, que en cierta manera buena parte de los retos de las ciudades se deben al urbanismo y a dónde está ubicado cada cosa, y eso condiciona pues muchos retos ambientales, ¿no? Lógicamente, si vivimos en una esquina de la ciudad, trabajamos en otra y tenemos el colegio en otra, pues bueno, al final nos dedicamos todo el día a movernos, generando una serie de polución y, bueno, y mucha infraestructura que también pues, crea brechas y desigualdad en la ciudad, ¿no? Y entonces me pareció interesante la oportunidad de, bueno, potencialmente crear un entorno alineado con la filosofía del colegio que permitiera pues, repensar cómo vivimos, ¿no? Cómo vivimos de una manera que, bueno, que incluso se pudiera co-crear con los futuros vecinos que estuvieran ahí, ¿no? Entonces, lo que inicialmente iba a ser, vamos a buscar una parcela para el colegio, fue, bueno, ¿y por qué no crear un segundo proyecto dentro de Zubi, donde tiene claras sinergias con el colegio, que es lanzarnos a crear un ecobarrio, que es Barrio La Pinada? En 2017, 2018 es un poco cuando empezamos a iniciar ese esfuerzo, de realmente a una cierta escala barrio, ¿no?, donde pudieran vivir miles de personas y realmente facilitáramos una vida más sostenible. Y pensando en toda una serie de dimensiones, no solo educación, sino movilidad, ¿no?, los servicios que puede tener ese entorno. Con el tiempo eso se ha convertido en Zubi Cities, ¿no?, que es un poco esa segunda unidad dentro de Zubi.
donde, bueno, Barrio La Pina es uno de los proyectos, pero hay otros proyectos, ¿no? Que, por ejemplo, estamos construyendo en madera, son edificios en madera. Mirando esos dos proyectos, ¿no? Educación y ciudades, lo que empieza, bueno, pues la cabeza empieza a darte vueltas de retos que estás descubriendo, o gaps que estás descubriendo que no están resueltos, ¿no? Y de ahí, digamos, empieza a formalizarse Zubi Labs como Venture Builder, ¿no? Como proceso con una cierta sistematización y metodología a la hora de cofundar proyectos con, ¿no?, tus fundadores que serán CEOs, construyendo sobre tus propias, ¿no?, a veces conocimientos, capacidades, donde además no solo actúas de cofundador, sino también como inversor inicial, ¿no? Y tienes ese doble gorro. Y eso es Zubi Labs, ¿no?, donde hemos creado unas 10 empresas. Y cuando llegamos a COVID, y viendo, ¿no?, la necesidad de financiación, vimos que nuestro propósito de solo crear empresas para un futuro mejor se quedaba un poco corto, sin la pata de poder invertir en otras empresas. Y así es como nació Zubi Capital, donde lanzamos el primer fondo de Venture Debt para empresas de impacto a nivel paneuropeo, y donde, bueno, esa fue primer fondo, es una gestora regulada, y se han ido creando pues otros fondos y estrategias, ¿no? También más ampliamente. Y la idea ahí es, parecido a las empresas que creamos, donde asumimos un poco el riesgo inicial y ese capital catalítico, también lo hacemos en los fondos y esas estrategias que desarrollamos, que es, entramos como inversor ancla en esos fondos que vamos generando, donde se pueden sumar otros coinversores. Entonces, digamos que nosotros tenemos dos ingredientes fundamentales en Zubi. Es el talento, que se suma a liderar proyectos o liderar estrategias de inversión, y los coinversores, que se suman a multiplicar nuestro impacto, ¿no? Con la aspiración de tener también estrategias en tipo de activos, retos sociales y ambientales muy diversos, ¿no? Y ese es un poco nuestro compromiso también como familia, ¿no? Realmente era alinear el 100% de nuestros recursos, energía y tiempo en resolver retos sociales o ambientales, ¿no? Y diría que, bueno, en ese camino, ¿no?, de crear e invertir empresas, y dentro de crear empresas pensamos en, bueno, puede haber ideas que se nos ocurren a nosotros, o puede haber tecnologías fantásticas que están desarrollándose en centros de investigación que igual están, bueno, pues un poco, no sé si destinadas a quedar encerradas en un cajón, ¿no? Y en 2013 me crucé con un grupo de investigación y una tecnología que me pareció fascinante como herramienta, ¿no?, desde Valencia, para contribuir de gran manera al reto del cambio climático, ¿no? Y así es como una empresa que inicialmente íbamos a cofundar desde Zubi Labs, que es Mateco, ¿no?, después de unos meses decido además tomar un papel activo como CEO, ¿no?, además de ser presidente de Zubi, para realmente el acelerar el escalado, ¿no?, digamos, el pasar desde el laboratorio al mercado y del mercado a una escala industrial desde Valencia, ¿no?, y el crear un pionero y un líder en los nuevos materiales para la descarbonización del planeta, ¿no? Y esas, digamos, desde entonces siempre van surgiendo cosas, ¿no?, que van fijando el camino. Yo creo que a veces explicarlo hacia atrás es muy fácil, ¿no?, pero explicarlo hacia adelante yo creo que lo vas viviendo y vas tomando como las mejores decisiones, ¿no? En ese camino ya cambiamos el nombre de Zubi Labs a Zubi Group, ¿no?, como reconocer que es un grupo con una serie de actividades, ¿no?, educación en ciudades, en creación de empresas y en inversión de empresas. Y digamos que igual el último capítulo es, bueno, de repente sucede Dana, ¿no?, en Valencia. Y un poco pues ese compromiso que tenemos, ¿no?, casi como modo de vida, pensamos que podemos hacer al respecto, ¿no? Y lo que nosotros ya habíamos creado una fundación familiar, que es la Fundación Felisa, con el objetivo de desarrollar un parque natural y de ocio inclusivo en Valencia, y digamos, aunque Dana se le da respuesta inicialmente desde Zubi, desde Mateco, con los equipos, con las instalaciones, por ejemplo, creando un centro logístico en 24 horas para dar solución a necesidades básicas en las zonas afectadas. Esto, pues bueno, se transforma en un equipo dedicado, profesionalizado desde la Fundación Felisa, y no solo como respuesta logística, sino como toda una serie de iniciativas, ¿no?, en torno a la vivienda, respecto a la educación, al deporte, etcétera, al pequeño comercio, cómo contribuir, ¿no?
y vinculado con un fondo de recuperación, de ayuda y recuperación, donde nosotros como familia hemos entrado, lógicamente contribuyendo de nuevo con esa actividad catalítica, pero otra serie de familias y corporaciones también se han sumado como forma de contribuir al reto que es la recuperación a largo plazo de Valencia y de las zonas afectadas, ¿no? ¿Y qué depara el futuro? Pues bueno, veremos, ¿no?, qué cosas van sucediendo en la vida y qué frustración generan y cómo podemos darle respuesta, ¿no? La verdad es que yo igual he tenido mucha suerte en cuanto a rodearme de un equipo fantástico, ¿no? Y eso lo que permite es que en distintos momentos puedas dedicar tiempo a hacer zoom a igual lo que son nuevas oportunidades dentro del grupo, ¿no? En el caso de Imagine, ¿no?, los primeros días pues tenía un papel activo, después el equipo es fantástico, pues es muy autónomo, después en Barrio La Pinada también tuve un papel muy activo, después, ¿no?, en algunos proyectos que creamos también tuve un papel muy activo en los inicios, después en pleno COVID, ¿no?, a la hora de diseñar todas las estrategias de deuda, de financiación, también es algo que me ¿no?, sumergí yo. Y posiblemente en el momento 2023, ¿no?, pensando en que equipo Zubi, yo al final jugué un papel de presidente ejecutivo, pero al final hay una estructura de gestión, ¿no?, para cada una de estas actividades. Y entonces eso me permite igual pues hacer un zoom en la oportunidad de Mateco, ¿no?, igual como primera oportunidad de una spin-off de un centro tecnológico. ¿Y qué significa? ¿Qué significa montar una empresa basada en ciencia? Entonces, en ese proceso, lo que sí que me doy cuenta es que, bueno, que tiene una serie de características un poco distintas a otros proyectos que hemos creado, ¿no? Empezando porque, al final, una deep tech generalmente inviertes mucho sin facturar en avanzar la tecnología, ¿no? Y llega un punto cuando ya empiezas a integrarte, ya es cuando se te dispara la facturación. Y en todo ese proceso, que al final es un sector muy global, donde posiblemente habrá 5 empresas como Mateco en el mundo el día de mañana, ¿no?, donde al final requiere un cierto foco y también un nivel de inversión, ¿no?, mayor por el carácter industrial, ¿no?, y de electroquímica y química a otros proyectos, ¿no? Y probablemente mirando, para mí Mateco es Zubi, ¿no? O sea, nace desde Zubi y es parte de Zubi, pero es posiblemente donde veía yo que tenía sentido, el donde podría generar, ¿no?, una mayor contribución en estos momentos, ¿no? Y de ahí, pues ¿no?, de momento, pues buena parte de mi foco pues es Mateco, donde, bueno, pues en año y medio pues es una empresa que bueno, pues está vendiendo, evidentemente, muestras iniciales, ¿no?, y en proceso de integración con cientos de clientes por todo el mundo, desde Asia, Europa y Estados Unidos. Mateco básicamente es una empresa de nuevos materiales, inicialmente enfocada en hidrógeno verde, es decir, en proveer de catalizadores y electrodos de nueva generación a los fabricantes, que son los fabricantes de electrolizadores. Es decir, básicamente, si pensamos en el cambio climático, es un reto con muchas cabezas, donde parte de la ecuación se va a poder resolver con la electrificación, ¿no?, cuando estamos pensando en vehículo eléctrico, bombas de calor, etcétera, etcétera. Y hay otra parte que es muy complicada y que se tendrá que resolver a través de combustibles renovables, ¿no? Si pensamos en aviación, en transporte marítimo, en industria, ¿no? El reto de los combustibles renovables es que son muy caros frente a los combustibles fósiles. Entonces ahí se requiere una innovación. Y lo que gobierna en buena manera los economics, o sea, el cómo de costoso es producir hidrógeno verde, son estos componentes que son los catalizadores y los electrodos que facilitan las reacciones químicas que se producen en estas máquinas, en los electrolizadores, ¿no? Y entonces esta tecnología, que se desarrolló en la Universidad de Valencia por un grupo de investigación, facilita y reduce de gran manera el coste de producción de hidrógeno, por lo tanto contribuyendo a hacerlo más competitivo, porque permite bueno, consumir menos energía renovable a la hora de producir un kilo de hidrógeno, pero también ahorrar en equipos que sean más eficientes, más compactos, etcétera, ¿no? Y será una de las elementos que posibilite la adopción de los combustibles renovables y su contribución al cambio climático, ¿no? Esta empresa, Mateco, realmente nace en verano de 2023. Y en todo ese proceso de ir creando un equipo, de crear unas instalaciones iniciales, unas instalaciones productivas que vamos a abrir en los próximos meses también para ese propio escalado del producto, inicialmente fue algo que fue financiado desde Zubi,
Y recientemente pues anunciamos también una ronda a final de año pasado con un grupo de Family Office, que fue una ronda de 15 millones de serie A, junto con una serie de Family Office españoles e internacionales que realmente hemos considerado que son fantásticos compañeros de viaje de cara a lo que puede convertirse en Mateco, ¿no? Entendiendo que también para nosotros el hidrógeno posiblemente es un primer uso. Lo mismo que, volviendo igual a los días de Pierre Tonser, la educación fue un caso de uso, ¿no? Pero es ese mercado inicial sobre el que puedes desarrollar en una cierta masa crítica, pero al final la tecnología o las tecnologías que queremos desarrollar y la innovación en nuevos materiales queremos que vaya mucho más allá, ¿no? En ese campo de la electroquímica y su unión con el cambio climático, de ahí podemos estar hablando de muchas otras aplicaciones, ¿no? Ciertamente es preocupante la política, en este caso estadounidense, ¿no? Y el desacreditar, ¿no? las políticas y las necesidades en torno a la descarbonización, cambio climático, etcétera, ¿no? Acuerdo de París. Posiblemente Europa, ¿no? Pues, ha tenido un cierto, ¿no? empuje en torno a la agenda verde, que sigue estando presente, pero es verdad que, ¿no? también entra en la ecuación de la competitividad. Para mí, en mi mente, la sostenibilidad tiene que ser un instrumento para permitir, ¿no? O sea, si pensamos en el futuro, debería ser esa intersección entre la sostenibilidad, ¿no? ambiental, social y económica, y para mí ese es el futuro que queremos. Entonces no deberíamos encontrar los espacios donde no es una cosa a costa de otra, ¿no? Sino yo creo que es una visión muy cortoplacista. Lo que sí que estoy convencido es que todas esas externalidades que se generan, sea con los productos que compramos, los servicios, las decisiones que tomamos, esas externalidades pueden ser positivas o negativas. Y yo creo que estamos en el camino imparable de que esas externalidades se vayan incorporando, ¿no? dentro de los precios, de los costes, de los mecanismos de mercado. Gracias, no solo diría a, oye, clientes, que pueden ser, ¿no? empresas, instituciones, administraciones y consumidores más concienciados, sino también facilitado por los datos, ¿no? y el uso de datos que permiten evaluar y analizar muchísimo mejor esas implicaciones, ¿no? Entonces yo al final creo que estamos un poco en esos momentos de subidas y bajadas, pero con una línea de tendencia clara, ¿no? que yo creo que es irreversible. Yo diría que al final el cambio climático no es un reto para el planeta, es un reto para los humanos. Y particularmente creo que el reto de cambio climático es un reto especialmente muy vinculado con la desigualdad. Por ejemplo, ¿no? las comunidades de pescadores que al final están viendo que la pesca, ¿no? en países emergentes, por ejemplo, que la pesca decrece por el aumento de la temperatura del agua. Esto es consecuencia, ¿no? Esto es un tema social, consecuencia de cambio climático global, ¿no? Y es un mundo conectado, y algunos de estos retos, aunque pensamos en territorios, ¿no? o en continentes, al final son retos conectados globales. Y eso es lo complicado cuando el coger una visión sistémica, cuando además estás abordando distintas jurisdicciones, ¿no? Yo veo AI como una herramienta que me puede ayudar a hacer las cosas mejor y más rápido, ¿no? Y yo creo que ahí hay un efecto tiempo que creo que es crítico en todo esto. Cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de retos, no es solo qué va a suceder, sino qué va a suceder en qué plazo. Y hay una sensación de urgencia alrededor de todo esto, ¿no? Y esto es importante, ¿no? No solo la tendencia, sino también la pendiente es importante, ¿no? Cuando pensamos en cómo estamos avanzando. Dejando de lado, lógicamente, la huella ambiental que ella iba a tener y cómo eso se va a tener que tener en cuenta, ¿no? Y nosotros en algunos proyectos, lógicamente, tenemos muy presente AI, ¿no? Empezando por Mateco, ¿no? Y en cómo afecta al propio roadmap de materiales nuevos a desarrollar, ¿no? Entonces, en Zubi Capital, que nació en el momento COVID, que fue un poco esa segunda pata de poder invertir, ¿no? en empresas, no solo crear empresas en Zubi, para contribuir a un futuro mejor, ahí empezamos con una primera estrategia de Venture Debt paneuropeo, donde al final son empresas que no están en el momento cero, ¿no? están en un estado todavía inicial, pero con cierta facturación, todavía no son rentables. Y en este fondo está en su último año de inversión. Al final, pues es una forma de abordar una necesidad de financiación que veíamos que eso no existía y se debía suceder, ¿no? O sea, al final, Zubi Capital aspira no probablemente a hacer necesariamente lo que otros están haciendo, sino más bien a ver gaps en el mercado y ver cómo ahí podemos tener una cierta adicionalidad con nuestro trabajo, ¿no?
Y esto fue la primera estrategia de Venture Debt, donde hemos invertido en una docena de empresas a nivel paneuropeo. La segunda estrategia, entonces, pensando que al final desde Zubi Capital se invierten en empresas invertibles. Es decir, nosotros no somos cofundadores de esos proyectos, sino ya hay un equipo cofundador y nosotros al final jugamos un rol de inversor. Entonces ahí quien lleva el barco es el equipo, ¿no?, cofundador y el equipo directivo. Y la segunda estrategia es el Fondo de Diversidad e Inclusión, que sí que es para esas fases iniciales, es realmente entrar como el primer inversor institucional, además no solo con un enfoque de empresas de impacto, sino a la vez de cómo podemos tener en cuenta la diversidad y la inclusión como una herramienta de crear un futuro mejor y también, lógicamente, contribuir a mejores retornos, ¿no?, en el propio fondo. Estos son como los dos fondos más formales y después, bueno, como familia tenemos una serie de líneas también de inversión, una de las cuales es diabetes, diabetes tipo 1, bueno, ya hemos hecho una inversión en Estados Unidos, en California, dentro de esa estrategia como una forma de mejorar la calidad de vida, y eso es un compromiso personal mío, la calidad de vida a personas que viven con diabetes tipo 1, ¿no?, desde todos los ángulos, ¿no? No solo desde soluciones más de biotecnología, sino dispositivos médicos, salud digital o, por ejemplo, alimentación, ¿no?, y food tech. Y esa estrategia, por ejemplo, nuestra, tiene un enfoque global y a través de distintos estadios de maduración. Yo creo que al final los ecosistemas se crean en torno a proyectos, tractores, personas, dinamismo, ¿no? Entonces, yo sí que en el año 2010, cuando digamos ya terminé el máster y me puse a cuerpo y alma a liderar Peer Transfer en ese momento, se llamaba, yo sí que tenía claro que quería que jugara un papel España y Valencia dentro de ese proyecto. Porque yo creo que en Valencia al final, es como muchos ecosistemas incipientes, nacen primero con los emprendedores, ¿no? Pero de ahí tienen que evolucionar a que hay una estructura de tu C-level, de tu equipo directivo, de tus segundos, terceros niveles, de los especialistas en distintas funciones. El ecosistema también es un ecosistema de inversión, ¿no?, de proveedores de servicios, etcétera, ¿no? Y eso tiene que rodar. Entonces, para mí era... Y creo que ha tenido un papel, ¿no? Creo que ha tenido un papel esta empresa en ese ecosistema y después, posiblemente, pues todo lo demás, ¿no?, en el propio ecosistema, que al final, pues yo soy parte y somos muchos, ¿no?, que estamos dinamizando, y eso también pues me ha llevado a vincularme a iniciativas, pues por ejemplo como la Terminal, que es un espacio de innovación en la Marina para pues dinamizar y contribuir a un mayor florecimiento de la innovación y el emprendimiento en Valencia, también en conexión con el mundo, ¿no?, y ese aspecto internacional. Es decir, yo al final me gusta decir que uno puede emprender desde donde quiera en el mundo mientras esté conectado con el mundo. Y mientras lo que haga sea relevante también más allá. Y eso implica pues estar en las conversaciones, ¿no?, hablando con la gente adecuada a nivel global para realmente poder hacer empresas que son líderes en sus respectivos ámbitos. Yo en general no me gusta hablar de unicornios, ¿no? Y aquí igual voy a hacer un poco de polémica. A mí el unicornio es la consecuencia. Entonces, en función de que fijes como tu estrella norte, te diré lo que será tu día a día, ¿no? Para mí, mi estrella norte es resolver retos ambientales y sociales que me importan, que resuenan conmigo, a los que quiero dedicar mi energía y mis recursos, y lógicamente quiero tener el mayor impacto. Como consecuencia de eso, ojalá que porque terminas teniendo un gran impacto, lógicamente terminas generando una gran empresa, y esa gran empresa, ojalá que cree mucho valor para todo el mundo, ¿no? Y además eso es algo que tengo como muy presente desde mis inicios, que es al final el valor que se genera con los proyectos no es capturado solo por el fundador o los cofundadores, sino realmente es compartido por todo el equipo, ¿no?, por todo el equipo que lo ha hecho posible.